Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan en esta mañana. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Como cada día, queridos amigos, venimos compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y hoy, miércoles 8 de mayo, el título es Los dos testigos resucitan. Queridos amigos, el día de ayer, ¿recuerdan cuál fue el título? Bueno, se los presentaré aquí en pantalla. El título del día de ayer fue Los dos testigos son asesinados. Ahora, queridos amigos, recuerdan que el día de ayer hablábamos, ¿sí? Ya sabemos quiénes son los dos testigos, ¿sí? Sabemos qué es lo que ocurrió en el año 1793, ¿sí? ¿Recordamos? En esa fecha, queridos amigos, ¿sí? Empieza, pues, podría decir, mmm, una revolución en Francia. Y vemos, querido amigo, amiga, que hubo una mujer entronizada como diosa, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo esta mujer? ¿Qué orden dio? Dio la orden que se quemaran todas las Biblias en las calles, ¿sí? Y ella mismo declaró que Dios no existía. Entonces, queridos amigos, para todos los hombres impíos, ¿sí? Pues tuvieron de acuerdo en quemar todas las Biblias, posiblemente hasta pusieron de su parte, ¿sí? Para así matar a los dos testigos de Dios. ¿Sí? Eso ocurrió en la plaza de la gran ciudad, que eso simboliza a Sodoma, ¿sí? En Sodoma vemos qué es lo que vimos ayer, qué es lo que nos dejaba saber, ¿verdad? ¿Sí? Egipto, ¿sí? Tenía esa cultura de, pues, ¿cómo se podría decir? O más bien, ¿qué simbolizaba Egipto? En Egipto había el ateísmo, ¿sí? Y en Sodoma, queridos amigos, ¿sí? Inmoralidad. Eso es lo que había en Sodoma, inmoralidad. Ahora, queridos amigos, dice la pregunta para el día de hoy. ¿Qué predice este texto sobre la palabra de Dios? ¿Qué es lo que predice este texto? Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a compartirlo aquí en pantalla. Apocalipsis 11:11. Ya hicimos un resumen. Ahora sí, vamos a la pregunta. Dice, ¿qué predice este texto sobre la palabra de Dios? ¿Qué es lo que predice? Dice aquí, después de los 3 días y medio, el aliento de vida enviado por Dios entró en ellos. ¿Y qué pasó, queridos amigos? Dice, sigue diciendo, y se levantaron sobre sus pies. ¿Sí? Y hubo gran temor. Un gran temor, dice que cayó sobre los que los veían. Se asustaron, queridos amigos, al ver que nuevamente los testigos empiezan con su inmenso poder. La palabra de nuestro Dios era divulgada nuevamente. Al final de la Revolución Francesa, eso fue lo que ocurrió. La palabra de Dios, ¿sí? En sentido figurado, resucitaría. Habría un poderoso reavivamiento. No hubo, queridos amigos, dice, gran temor les sobrevendría a quienes verían que la palabra de Dios una vez más se convertiría en el poder vivo de Dios para la salvación. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, vemos aquí que en el siglo XVIII Dios suscitó a hombres y a mujeres que se comprometieron a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Sí?
Queridos amigos, hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia. Vemos aquí, hay un personaje que nos trae la lección de William Carey. Dice que él viajó a la India y ¿qué es lo que hizo? Tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. ¿Sí? Y todos aquellos también, dice, enviaron misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder de la Biblia. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, el Espíritu Santo, ¿sí?, les impulsó para que ellos hablaran lo que Dios quería que todo ser humano necesita saber. Ahora, querido amigo, estos esfuerzos no es casualidad, no es casualidad los esfuerzos de los misioneros, sino que la palabra de Dios es una palabra viva, aunque tal pareciera para muchos que ya estaba muerta y habían terminado con la palabra de Dios seguía con vida. ¿En quiénes? En los corazones de los creyentes, ¿sí? Y entonces así resucitaría plenamente como predecían las profecías del libro de Apocalipsis. Querido amigo, es un privilegio en que usted y yo tengamos una Biblia en casa y así podamos continuar divulgándola, compartiéndola, ¿sí? Ya como les digo, nuestro Dios no quiere que ninguno de sus criaturas, ninguno de sus hijos vaya a la destrucción. Dios anhela que todo ser humano caiga al arrepentimiento y vaya a los pies de Cristo Jesús, y así esa persona, ese hijo amado, esa hija amada, pueda disfrutar de la vida eterna que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros, como sus hijos, como sus criaturas, como su creación. Ahora, queridos amigos, vamos en la parte de abajo, en la siguiente pregunta. Y ahí tenemos, dice, lee Salmo 119, 89 y el 111, 7 y 8. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de la Biblia y por qué debemos de confiar en ella? Querido amigo, sin lugar a duda, la palabra de Dios sigue viva. ¿Y qué dice su palabra de Dios? Dice, como está el versículo para memorizar de esta semana, dice el versículo así, se encuentra en Isaías 48. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y como vimos aquí, queridos amigos, tal pareciera que para ellos la palabra de Dios estaba muerta, ya estaba eliminada. Pero vemos, queridos amigos, que Dios muestra su poder. ¿Sí? Tenía hijos preparados para nuevamente difundir su mensaje. Vamos rápidamente al libro de Salmos, capítulo 119. Vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Salmos, capítulo 119. Versículo 89. Dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Escuchamos? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ahora vamos al capítulo 111, versículo 7 y 8. Dice así: las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles son todas sus ordenanzas, o en otra versión dice todos sus mandamientos. Dice el 8, son afirmadas eternamente y para siempre, hechas con verdad y rectitud. Entonces, queridos amigos,
¿Qué nos dicen estos pasajes? Ya vimos. Ahora, ¿por qué podemos confiar en ella? ¿Por qué podemos confiar en la palabra de Dios? Querido amigo, vemos que en la palabra de Dios, o más bien encontramos que la palabra de Dios es rectitud. ¿Sí? Porque en ella está la verdad. Y también sabemos que la palabra de Dios es eterna. ¿Sí? Ya lo vimos en el versículo. La flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Querido amigo, hoy sigue viva la palabra de Dios. ¿Sí? Habla al corazón humano e insufla nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra de Dios y a seguir, a poner por obra sus enseñanzas. ¿Sí? Sigue viva la palabra de Dios hoy en día. Querido amigo, esa es la gran noticia. Alegrémonos porque aún contamos con las sagradas escrituras y para toda la vida, todos los años que Dios nos preste vida, en ella podemos encontrar rectitud, podemos encontrar sabiduría para así poder llevar una vida agradable hacia nuestro Dios. Esto ha sido el mensaje para el día de hoy, querido amigo. No dejemos de estudiar la palabra de Dios. Como les decía el día de ayer, hay que aprovechar el tiempo a lo máximo. Hay que aprovechar que hoy tenemos una Biblia en nuestras manos, en nuestro hogar. ¿Sí? Aprovechemos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, en esta mañana porque nos ha permitido estudiar humildemente. Nos ha permitido estudiar su santa palabra con esa libertad. Gracias, Padre eterno, le damos por ello. Ahora, Padre, ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida y que su palabra, su Santo Espíritu nos enseñe lo que su santa palabra dice. Y que su Santo Espíritu, Padre, nos dé ese poder. O más bien, Santo Espíritu, a usted le rogamos que nos dé entendimiento al abrir su palabra siempre. Y también, Santo Espíritu, le pedimos que nos dé el poder en nuestra mente para poder almacenarla en nuestra mente. Lo rogamos humildemente todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, queridos amigos y amigas, hemos llegado hasta el final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.